Bien, en esta mañana quiero reflexionar acerca de algo, ¿no? Y es de cómo nos vemos frente al mundo, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla del término mundo en sí, pues no se refiere a lo que es el globo terráqueo, ¿no? La tierra, ¿no? El mundo que estamos acostumbrados a ver, a vivir, ¿no? El planeta, ¿no? La tierra en términos físicos, en términos naturales, ¿no? Como territorio, ¿no? Cuando mencionamos el mundo nos referimos al sistema de este mundo y nos estamos refiriendo al espíritu, ¿no? Que hoy opera y que se mueve en este mundo, ¿no? Un mundo pues que aparentemente es muy atractivo, que es un gran espejo donde lleno de luces, de luces y de sombras a la vez, lleno de codicia, lleno de deseos engañosos, lleno de falsedad, lleno de engaños, lleno de mentiras, también lleno de atractivos, lleno de deseos, pero que camina de una forma irremisible, diría yo, hacia un caos pues, ¿no? Tremendo, ¿no? En los tiempos que vivimos, porque los tiempos así lo están determinando y vemos más que nunca en este tiempo o en estos tiempos como el mundo, ¿no? Se está desmoronando, se está resquebrajando, diría yo, y el mundo está siendo herido, la población mundial, el hombre está siendo quebrantado de tal manera que el mundo se está autodestruyendo, ¿no? Y cada vez pues el peligro es inminente, ¿no? El peligro es mayor y tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios para tener la verdadera sabiduría del cielo, como decía antes, y poder saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, ¿no? Entonces, el mundo, con todo su atractivo, con todo su colorido, con todos sus ofrecimientos, como escribió el apóstol Juan en una de sus epístolas, cuando dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él. Y luego añade, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pues no vienen o no provienen, dice, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, no sé cómo nos vemos con respecto al mundo, ¿no? Si nos sentimos o no nos sentimos identificados con él, si como hijos de Dios o como un hijo de Dios, como alguien que es creyente, seguidor de Cristo, cómo nos vemos frente al mundo, ¿no? Si nos sentimos identificados con el mundo o ya nos sentimos como algo raro en el mundo, como que no encajamos en ese gran puzzle, ¿verdad?, que es el mundo, y como nos sentimos como piezas que no encajamos en este sistema, ¿no?, de este mundo, ¿no? Y el crecimiento en el Señor nos tiene que llevar a sentirnos cada vez pues menos identificados con este mundo, de tal manera que nos sintamos ajenos a las costumbres del mundo, a lo que todo el mundo hace, ¿verdad? A las costumbres culturales de este mundo, ¿verdad? Que todo el mundo vive o practica al mover de este mundo, porque realmente somos diferentes. Y nuestro ADN es totalmente diferente, y por lo tanto tenemos que vivir ajenos y definitivamente liberados y libres de el espíritu y del sistema de este mundo, ¿no? De tal manera que podríamos decir como Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, cosa como que el mundo ya ha sido vencido, como dijo Jesús, yo he vencido al mundo,
¿Y qué es lo que vence al mundo? Dijo Jesús, vuestra fe, ¿no? Está escrito la palabra, nuestra fe es la que vence al mundo, ¿no? Y sabemos que somos de Dios, escribió el apóstol Juan también en una de sus epístolas, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, dice, está bajo el maligno, es decir, está bajo el dominio del príncipe de este mundo, como lo llama también la Escritura, que es Satanás, ¿verdad? Que es el príncipe de este mundo, dice, y el mundo entero está bajo el maligno, es decir, bajo el dominio del maligno. Jesús dijo, estando con sus discípulos, les dijo, ya no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, dice, y él nada tiene en mí, dijo Jesús, él nada tiene en mí, porque él nada debe tener en mí, ni el príncipe de este mundo, ni el mundo, ¿no? Estaba diciendo Jesús, yo no soy de este mundo, ¿no? Viene el príncipe de este mundo, pero él dice, nada tiene en mí, ¿no? Y es así, él nada tiene en mí, ni él ni el mundo. Cada vez tenemos que crecer mucho más en la separación pues que tenemos con el mundo, en vivir ajenos al mundo. Porque si cada vez no te sientes menos identificado con el mundo, quiere decir que no estás creciendo en tu relación con Dios, en tu consagración a Dios y en nuestra vida consagrada al Señor, quien nos llamó y nos apartó para que fuéramos su pueblo, para que fuéramos sus hijos. Comparándonos con la vida del salmón, ¿no? El salmón siempre nadando, ¿verdad? Contra la corriente, ¿verdad? De los ríos, contra las corrientes de las aguas, ¿no? Nadando contra la corriente de este mundo, ¿no? Porque Él nos dio vida, dice la Escritura, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo para apartarnos y separarnos y vivir ajenos a el sistema de este mundo, ¿no? Quiero leer la palabra del Señor en la Escritura, en el libro del profeta Daniel, leamos Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11, versículos 31 al 35, leamos la palabra del Señor en esta mañana. Daniel 11, 31 al 35. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el punto de determinado, porque aún para esto hay plazo. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Está hablando del espíritu del anticristo, no cabe ninguna duda. Dice que se levantarán de su parte. ¿De qué parte? Del espíritu del anticristo y del anticristo. Dice, tropas que profanarán el santuario, profanarán la fortaleza, profanamente, destituyendo la gloria de Dios
quitando a Dios, ¿verdad?, de las instituciones, quitando a Dios de la sociedad, es decir, profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Es la profanación de la gloria de Dios, destituir a Dios para instaurar otros falsos dioses y los anticristos que están ya manifestándose en este mundo, ¿no? Entonces está hablando del espíritu del anticristo, que no cabe duda que ya está, yo diría, completamente operando en este mundo, aunque aún no se haya manifestado públicamente o de una forma abierta, pero por las señales que vemos en las que el mundo camina, sabemos claramente que estamos en la antesala, no cabe ninguna duda, de su manifestación, ¿no? Y con todo esto de la crisis sanitaria y la pandemia por el coronavirus, y donde ya los científicos han manifestado, muchos de ellos con pruebas claras de que el nuevo coronavirus, el COVID-19, fue creado en laboratorios. Por lo tanto, no es algo natural. El coronavirus sí existe en el mundo animal, porque ya hace varios años una doctora china, pues que llevaba varios años investigando, consiguió de que mutara para infectar a los monos o a un chimpancé, que es lo más parecido fisiológicamente hablando al ser humano, y consiguió que este virus mutara, ¿verdad?, en un chimpancé. Por lo tanto, no existe de forma natural, sí existe en el mundo animal, pero no de la manera que ha afectado de esta forma, ¿verdad?, a gran parte de la población mundial, ¿no? Y en todo esto lo más importante no es entender o analizar así de una forma muy de dónde proviene o no, o de dónde no viene el virus, ¿no?, sino las consecuencias que estamos viendo en este mundo, como son el control absoluto de la población, como es la psicosis colectiva, que con la excusa sanitaria están implantando un sistema totalitario a nivel global y que ha sido aprovechado por los poderes fácticos para dar un salto hacia adelante en el llamado nuevo orden mundial. Con todo el tema del confinamiento en los hogares de toda la población mundial durante largos meses, algo que no había pasado nunca, jamás a lo largo de la historia, y las medidas que se están ya tomando con la imposición de ciertas leyes totalitarias, el control de la libertad de movimientos, el control de la población para llevar a la humanidad a ese paradigma futuro de donde todos quieren tener, donde a todos los ciudadanos, ¿verdad?, controlados continuamente. Ese es el plan que se está gestando, es tener a toda la población controlada continuamente, para saber lo que hacemos, para saber dónde estamos, para saber dónde vamos, eliminar el tráfico del dinero físico, en fin, pareciera ¿no?, como una película de ciencia ficción, como una película de terror, pero que es un hecho pues muy real, ¿no? Y las consecuencias de lo que están provocando pues es la destrucción de las economías, para que la población dependa cada vez más de los sistemas políticos, de los gobernantes que ya han pactado y se están confabulando con los multimillonarios Illuminatis con el fin de instaurar el dominio del nuevo orden mundial. Porque cuando se quiere dominar a una población, lo que hacen, ¿qué es? Es oprimirla. Oprime a alguien y entonces, una vez que lo tienes oprimido, entonces ya lo puedes dominar, ¿ya? Ese es el espíritu que se está moviendo en este mundo, ¿no? Dominar a una población, antes oprimiéndola en ciertas maneras para ejercer un dominio total y absoluto. Y esto es lo que están tratando de hacer casi todos los gobiernos mundiales en la actualidad,
con estos acontecimientos. Por lo tanto, estamos en la antesala y estamos asistiendo a la consolidación del nuevo orden mundial. No estamos hablando de la nueva normalidad, como se habla en términos pandémicos, que estamos no viviendo la nueva normalidad y ahora hay que hacer esto, hay que hacer... No, es la instauración y la consolidación del nuevo orden mundial, y se habla incluso de que ya han solicitado a las Naciones Unidas una nueva constitución mundial globalizada para todos los países que forman parte de ese núcleo, ¿verdad?, en la cual quieren imponer, pues una de ellas es la eliminación, por ejemplo, del dinero físico, tener un control absoluto de lo que se gasta, y estos son los pilares básicos. Primero, un único gobierno. Segundo, una única economía, una única moneda, ¿verdad? Y se han aprovechado de esta pandemia, no solo tomando medidas sanitarias, sino tomando medidas políticas, sociales y económicas que no tienen ninguna relación con lo que es el aspecto sanitario, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que vamos hacia un control absoluto de la población, con el fin de llevar a la población a un despoblamiento generalizado. Ya se viene escuchando hace varios años por expertos analistas que han dicho que la Tierra está superpoblada, está demasiado poblada, ¿verdad? Y que, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y el objetivo es hacer que el ser humano ya no sea la máxima expresión de la creación, sino hacer que el ser humano sea una herramienta en manos de los poderosos, ¿no?, que están diseñando ese nuevo orden mundial futuro, en el cual pues sobran una gran cantidad de seres humanos. Esto es así de sencillo. O sea, sobran una gran cantidad de seres humanos para crear un planeta Tierra en el cual las personas que queden sean las que sean válidas, que puedan aportar a la sociedad, que puedan aportar, ¿verdad? Y esto es lo que trágicamente estamos viviendo en este tiempo. Por lo tanto, todo va encaminado a sembrar el pánico en la población, con el fin de hacernos entregar y rendir todas nuestras libertades para ser controlados absolutamente y totalmente. De ahí la nueva tecnología que se habla de la 5G, lo que ya está a las puertas, ¿verdad? La nueva tecnología, internet a mayor velocidad, los equipos, los dispositivos móviles con esa tecnología 5G, pues estarán controlados, ¿verdad? Y habrá un mayor control. O sea, todo eso es parte del sistema que se está queriendo instaurar en este mundo, ¿no? Y digo todo esto para un poco tener un campo de información, ¿verdad?, necesario para saber dónde estamos los hijos de Dios, cómo estamos los hijos de Dios y en qué posición, ¿no?, o cómo nos tenemos que enfrentar a todo esto, ¿no? Dice el verso 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que es tiempo de esforzarse y es tiempo de actuar. Y los sabios del pueblo, dice, instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán, dice, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, hacernos sabios depurados, limpiados, emblanquecidos, dice, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Por lo tanto, hermanos, debemos tener mucha sabiduría y mucha claridad en cuanto a cuál va a ser nuestra posición frente al mundo y cómo va a ser nuestra relación con el mundo. Y quiero que leamos algo muy interesante, ¿no?, que encontramos en el libro de la epístola a los Hebreos,
en el capítulo 11, el capítulo de la fe, el capítulo de los héroes de la fe que tanto hemos leído, ¿verdad? Y hemos escuchado. Y quiero leer en el capítulo 11 los versículos 32 al 40, ¿verdad? Para centrarnos en el mensaje de esta mañana, ¿no? Que es: el mundo no era digno de ellos. ¿De quiénes? Vamos a verlo, ¿no? Dice: ¿y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice así: de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y esto es lo que es el tema central de este mensaje: de los cuales el mundo no era digno. Está diciendo algo tremendo acá. Como que todos estos hombres y mujeres de Dios que vivieron su fe de tal manera que podríamos decir que hasta las últimas consecuencias, entregando o entregados totalmente, absolutamente a una causa, que era la causa de la fe en Dios como seguidores y como siervos de Dios, ¿verdad? Murieron muchos de ellos como mártires, defendiendo su fe hasta el final de sus vidas. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, errantes, angustiados, maltratados, dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que Dios quiere seguir escribiendo la historia de los héroes de la fe. Y quiere seguir añadiendo hombres y mujeres, que es la verdadera iglesia, aquellos hombres y mujeres que no son dignos del mundo. Es decir, el mundo no era digno de ellos, como diciendo, eran indignos al mundo. Como queriendo decir, tú y yo somos indignos al mundo. Es decir, para el mundo somos personas indignas. Y no podían formar parte del núcleo del mundo porque su forma de vida testifica de ellos como personas diferentes que no se conformaron ni al sistema de este mundo, sino que se rebelaron contra el mundo de tal manera que para el mundo se convirtieron en indignos, ¿verdad? En indignos. No eran aceptados por el mundo, sino que eran rechazados por su testimonio de fe, por su testimonio de vida y por defender la fe en Jesucristo, la fe en Dios, en el verdadero Dios, y por no doblar la rodilla delante de los baales de este mundo, ¿verdad? Y Dios quiere reservar ese remanente, aquellos que no van a doblar las rodillas delante de Baal, aquellos que van a defender los principios de Dios en medio de cualquier situación. Y esto nos va a llevar a enemistarnos con el mundo, ¿verdad?
De tal manera que si yo te preguntara, ¿estás viviendo de tal manera que el mundo no es digno de ti? Que el mundo no es digno de mí, ¿verdad? Hay que sentirse indignos para este mundo. Es decir, que no tengo nada en el mundo. O sea, que el mundo para mí, o sea, yo soy indigno para este mundo, ¿no? Y el mundo no es digno de mí, porque yo tengo otro reino diferente, porque yo vivo en otro reino diferente, porque tengo un Dios que no es el Dios de este mundo, que no es el príncipe de este mundo que domina este mundo, sino que tengo un rey, tengo un Dios, ¿ya?, al cual merezco toda la entrega, todo el sacrificio, toda la fe, ¿verdad? Y eso es lo que me dignifica delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, allá por Filipenses capítulo 1, versículo 27, hablando de dignidad, porque hermanos, si queremos ser dignos de Dios, tenemos que convertirnos en seres o en personas indignas para este mundo, rechazadas de este mundo, aborrecidas de este mundo, ¿verdad? Seres indignos para el mundo, es decir, que no tengamos ninguna dignidad con el mundo, porque nuestra única dignidad viene del cielo, viene de arriba, viene de Dios. Dios es quien nos dignifica y Él es quien nos hace dignos. Por eso el mundo no es digno de nosotros. Ni yo quiero ser digno del mundo, porque no quiero vivir conforme al sistema de este mundo. Y en ese texto dice Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o no sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en la fe, en un mismo espíritu, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno, pero ¿dignos de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Porque, hermanos, es menos doloroso estar viviendo en el orden de Dios que sufrir las consecuencias de vivir conforme al sistema de este mundo. Por lo tanto, hagamos del Evangelio o de vivir el Evangelio una dignidad. Para ti, para mí, vivir el Evangelio tiene que ser una dignidad. Y por eso Pablo decía, comportaros como es digno del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Vivamos el Evangelio con verdadera dignidad, como es digno del Evangelio. Y no menospreciemos nunca jamás lo que Dios nos ha concedido. No menospreciemos el maná que Dios nos ha concedido. No seamos o recibamos el mal ejemplo del pueblo de Israel que menospreció el maná en el desierto, ¿verdad? Y que empezaron a quejarse contra Dios y empezaron a decir que les mandara codornices, que les mandara carne, que les mandara, ¿verdad? Porque estaban hastiados de comer siempre el mismo alimento que Dios les daba, que era el maná, que venía y que caía del cielo de una forma milagrosa. Y ese maná era el alimento vital y suficiente para proveerles y que estuvieran sanos y que estuvieran bien. Era el alimento de Dios, era el maná de Dios. Pero a veces menospreciamos el maná y queremos otro alimento, ¿verdad? Buscamos otro alimento, menospreciando el pan del cielo, menospreciando el maná de Dios, menospreciando la gracia de Dios en nuestras vidas y el maná que Dios nos ha otorgado, que es el verdadero maná del cielo, que viene de arriba y que viene de Dios. Entonces no menospreciamos lo que Dios nos ha concedido y no hagamos del Evangelio algo indigno, algo de poco peso, de poco valor. Vivamos como es conforme al Evangelio, como es digno del Evangelio, ¿verdad? La gran oportunidad que Dios nos ha concedido escogiéndonos para ser esos vasos de barro en los cuales Dios ha podido
depositar el tesoro de la fe, como dice la palabra, porque tenemos este tesoro, que es la fe, y lo tenemos, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder, del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén, hermanos. Hermanos, que para ti formar parte del mundo sea algo indigno, y por lo tanto hayamos decidido dar la espalda al mundo, porque no es digno de nosotros. El mundo no es digno del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. El mundo tiene que ser indigno para nosotros, porque tenemos o pertenecemos a un reino de mucha mayor dignidad. Amén. A un reino de mucha mayor dignidad, gobernado por un rey, que es Rey de Reyes, que es soberano y que vive y reina por siempre y para siempre. Aleluya. Así vemos en este capítulo 11 de Hebreos como, por ejemplo, en el verso 7, hablando de estos hombres, ¿no?, que el mundo no era digno de ellos por su testimonio, por sus hechos, por su fe, por su vida. Dice, por ejemplo, hablando de Noé, verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, por la fe, dice, por lo que hizo, por obedecer a Dios en aquella locura que Dios le propuso hacer, construir el arca allí en medio de un desierto, en medio de una situación incomprensible naturalmente y no sé, y con la razón humana de construir un arca porque iba a venir un diluvio sobre toda la tierra cuando no había llovido jamás. Entonces dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice, y por esa fe, dice, condenó al mundo. O sea, por esa fe venció al mundo, condenó al mundo, es decir, envió condenación al mundo, ¿verdad? Y fue hecho heredero, dice, de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé condenó al mundo. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe condena al mundo para que el mundo no sea digno de nosotros. Aleluya. Versos 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció sin saber al lugar a dónde iba. Al lugar dice que había de recibir como herencia. Y porque Dios le había dicho que era el lugar que había de recibir como herencia, él salió y obedeció sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero. Habitó como extranjero. Quiere decir que era indigno del mundo. O sea, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, como era una tierra que no era su tierra, que era un lugar de paso, o sea, era un lugar de peregrinación, era un lugar por donde tenía que pasar, pero su objetivo o su destino final no era aquella tierra. Dice, y claro, por eso dice, moró en tiendas con Isaac y Jacob, tiendas que se levantaban y se plantaban, que no eran permanentes, que no eran estáticas, que no estaban consolidadas allí de una forma permanente, no, eran errantes. Levantaban la tienda, plantaban la tienda, levantaban la tienda, plantaban la tienda, la nube se paraba,
levantaban el tabernáculo, la nube se movía, se movían con la nube. Es decir, donde Dios los llevaba. Y no estaban en una tierra estática, terrenal, consolidados allí, establecidos allá, ¿no? Eran errantes, ¿verdad? Porque vivían, dice, en tierra ajena, es decir, el mundo no era con ellos. No sé cómo te sientes tú si estás en tierra ajena. ¿Por qué? Pues porque, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad de Dios, ¿verdad? El destino final, la ciudad de Dios. La ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así te tienes que sentir, hermano, errante, vagabundo en esta tierra, en este mundo, porque no pertenecemos a este mundo, porque no somos dignos de este mundo. Versos 13 al 16 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Conforme a la fe, dice, murieron estos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, dice, confesando que eran extranjeros, que eran peregrinos sobre la tierra, es decir, que estaban de paso, confesando, sabían perfectamente que estaban atravesando un territorio, ¿verdad?, terrenal, pero que su destino no era ese, era otro. Porque los que esto dicen, dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver. Claro que sí, pero como esperaban una patria mejor, entonces nunca se afirmaron, nunca se hicieron parte de aquella tierra, ¿no? Porque eran ajenos a aquella tierra, eran peregrinos, errantes, extranjeros, ¿verdad? Dice, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, una tierra mejor. Esto es celestial, aleluya. Por lo cual Dios no se avergüenza, dice. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué hermoso, ¿no? Esta parte donde dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Que Dios no se avergüence de llamarse nuestro Dios, porque vivimos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando vivimos conforme con esa dignidad del Evangelio de Cristo, entonces Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Dios se avergüenza cuando nosotros le llamamos Dios y hacemos lo que le ofende. Entonces Dios se avergüenza de aquellos que le llaman Dios, que le claman, que le tienen por Dios, pero luego no le honran con sus vidas, con sus hechos, y le ofenden a Dios. Entonces Dios se avergüenza de ellos. Pero aquí dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, les ha preparado una morada. Dice, he aquí yo me voy, pero os prepararé una morada, dijo Jesús. ¿Ya? En la tierra muchas moradas hay, pero yo me voy a prepararos morada, dijo Jesús. Una morada mejor, una morada celestial. Aleluya. Versos 23 al 27. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, no temieron el decreto del rey, pero hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó aquella posición en Egipto, aquel lugar en Egipto, aquella dignidad en Egipto, en el mundo, para hacerse indigno del mundo, indigno de Egipto, y escogió, dice, antes ser maltratado. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque él era hebreo, él no era egipcio, y dijo, yo aquí no pinto nada, ¿qué hago yo aquí rodeado de estos tesoros con estos egipcios que son paganos, que son idólatras, que no honran al Dios de los hebreos, a mi Dios? Yo me voy de aquí. Y se fue, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Egipto era el oasis del mundo, era el lugar donde estaban todas las riquezas, el reino de Egipto, ¿verdad? Pero Moisés dijo, no, yo no me voy a quedar aquí. Y se hizo indigno de ellos. El mundo no era digno de ellos. Egipto no era digno para Moisés. Y Moisés dijo, no, yo me voy, porque tengo una misión, tengo algo que hacer. ¿Ya? Y entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en ¿dónde? Dice, en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto. Por la fe se hizo indigno de Egipto, pero digno de Dios, digno de Dios. El mundo no era digno de ellos, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo al Dios vivo, al Dios real, invisible, pero visible a los ojos de aquellos que le aman, aleluya, visible a los ojos de aquellos que le buscan y que le temen, ¿verdad? Y que caminan en ese temor de Dios, aleluya. Deberíamos convertirnos en enemigos del mundo, Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, dice la palabra. Amigos del mundo y enemigos de Dios, o enemigos del mundo y amigos de Dios. ¿Qué es lo que somos o qué es lo que queremos ser? Como dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, está hablando de un grave pecado de adulterio, de tener 2 amores, ¿verdad? Y no se puede servir a 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás a uno y amarás al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos agradar a Dios y a los hombres, no podemos agradar a Dios y agradar al mundo. No, el mundo, indignos para el mundo. No podemos agradar al mundo, indignos del mundo, porque el mundo no es digno de mí. Aleluya, porque mi dignidad está en Cristo, porque Cristo me hace digno, porque su reino me hace digno y porque el Evangelio de Jesucristo me dignifica cada día. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, dice, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quieres ser? ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? Pues para ser amigo de Dios tienes que hacerte indigno
indigno del mundo, enemigo del mundo. Y entonces serás digno del amor de Dios, digno de la amistad de Dios, digno para ser amigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero el que se hace enemigo del mundo se hace amigo de Dios, verdadero amigo de Dios, digno de Dios, indigno de este mundo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque cielos y tierra, que dice la Escritura, pasarán, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. El apóstol Juan tuvo una hermosa visión en la isla de Patmos, que pudo narrar en el libro de la Revelación, en el libro del Apocalipsis, cuando dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice. Y después vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Y oí una voz del cielo que le decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Hermanos, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, un cielo que está por encima de este cielo, una tierra que no es esta tierra en la cual estamos de paso, somos errantes peregrinos, donde montamos la tienda y desmontamos la tienda, como Abraham, Isaac y Jacob, porque tenían, dice, una patria celestial, una patria mejor, porque si hubieran anhelado la que habían dejado atrás, dice, no habrían avanzado hacia aquella patria, habrían regresado y se habrían plantado allá y se habrían allí negociado, habrían vivido, habrían traficado, habrían trabajado, habrían cultivado, que lo hicieron, pero no estaban sujetos a ella, no estaban asentados, porque su destino, ¿verdad?, era otro, ¿verdad? Y por eso para ellos el mundo no era digno de ellos. Aleluya. Leamos unos versículos más. En 1 Corintios, capítulo 7, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 7, capítulo 7, perdón, de versos 29 al 31. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quiere decir que este mundo es como aparente. Dice, la apariencia de este mundo se pasa. Todo es aparente. Todo es como un escenario virtual, ¿verdad? Hoy todo es virtual, la tecnología ha avanzado de tal manera que todo es virtual, todo se puede crear virtualmente, todo se puede, ¿verdad? Nada es real. Todo es una imagen. Todo es virtual. Se ha perdido la realidad de las cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice, resta, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Resta, pues, dice, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Que los que lloran como si no llorasen. Que los que se alegran como si no se alegrasen. Que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Que los que compran pues como si no poseyesen, porque nada podemos poseer,
porque lo que poseemos nos posee, ¿ya? Y entonces, porque la apariencia termina de este mundo, se pasa, la apariencia de este mundo se pasa, es pasajera, este mundo es pasajero, el mundo es pasajero, esta morada es pasajera, el mundo es pasajero, todo es pasajero, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Así que, hermanos, comportémonos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Vivamos atentos en estos tiempos, ¿verdad? No nos dejemos conmover, no nos dejemos influenciar, ¿verdad? Los medios de comunicación están totalmente manipulados en este tiempo, totalmente manipulados. Todas las noticias, prendes la televisión y todo es sembrar y sembrar psicosis, prohibiciones, restricciones. Nos van a poner restricciones hasta para... Ya, estamos en un tiempo terrible, terrible, ¿verdad? Porque el anticristo está instaurándose ya en el mundo, como he dicho antes, y nos quieren cortar la libertad a toda costa. Y cada uno decidirá cómo vivir, qué hacer o en qué fundamentar su vida, ¿verdad? Pero no nos dejemos influenciar, ¿verdad? Por lo que escuchamos, por lo que oímos, por las noticias que son trágicas, que únicamente siembran psicosis constantemente, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Y entendamos cuál es el propósito de Dios para estos días, ¿verdad? Para este tiempo, ¿verdad? Y recibamos esta palabra esta mañana. El mundo no era digno de ellos. El mundo no es digno de mí, porque yo tengo otra dignidad. En Cristo Jesús, el Señor me ha dignificado de tal manera que me he convertido en indigno del mundo. No me importa, rechazado por este mundo, desheredado de este mundo, sin ninguna herencia terrenal, animal. Ya, no importa, porque nuestra vida está escondida con Cristo arriba. Mirad las cosas de arriba, dice la Escritura, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aleluya.